Horas de evolución, presenta dolor, abdominal de mediana intensidad, cambio cruzado, tras el desayuno, ubicado en la región periumbilical, se mantiene la intensidad de dolor, se mantuvo varias horas para luego localizar la siguiente derecha. No hubo compromiso del estado general, pudo vivir comida liviana, no tuvo vómitos, pero sí algunas náuseas. La temperatura axial es de 38.2, tiene una PCR de 79 y el recuento leucocito le da 15.700 neutrófilos al 80%. Bueno, a ver. María Belén, ¿qué puedes decirme de este paciente? Primero que presenta dolor abdominal de 16 horas. Lo primero está bien filaste y luego se sitúa en hipoxia ilíaca derecha. ¿Tiene fiebre? ¿Está con fiebre? ¿Al examen físico? ¿Sí? Sí. ¿Cuánto? Uno más, no. ¿Perdón? ¿De 36 a 37? Entonces la paciente estaría con fiebre. María Belén, la PCR está normal. Está normal. ¿Qué dice? Tiene una PCR. ¿Qué es la PCR? Prueba calcio retinal. Luz. ¿La PCR está normal? No se considera normal. Hemos visto que la PCR No he visto. está normal. Está de 79. Estoy intoxicado. No recuerdo vivir porque no he hecho ayer. ¿Eso cuándo lo he hecho? Pues sí, desde el principio ¿Qué indica eso? Sobre todo los pediatras siempre se pide PCR. ¿Ok? Información. Lo mismo, igualmente te digo, que bien lo que es la visita. ¿Qué es la visita? ¿qué hay en la DC? Igual te piden. Pero es que Médicos de alimentación. Ahora, recuerdo los leucocitos. Melete. Está en 15.700. ¿Qué te indica eso? ¿Está normal? Está elevado. ¿Qué me indica cuando está elevado? Primero, una inflamación que posiblemente puede desencadenar una infección. Entonces, glóbulo de 15.700, ¿cómo se llama eso? Dice, glóbulos blancos de 15.700. ¿Cómo nombro eso? ¿Cómo le dices vos? Estás pasando visita médica y le dices, tiene glóbulos de 15.700. ¿Cómo le podría decir eso, doctor? Leucocitosis. Entonces la paciente dice, presenta una leucocitosis de 15.700. Y los neutrófilos. Neutrofil. Entonces tiene una leucocidad de 80%. Por los antecedentes, el dolor, la cronología y los laboratorios, ¿qué diagnóstico le podría dar a este paciente?
posiblemente una apendicitis aguda. Además, por la edad, ¿no? De su paciente joven. Y aparte, el diagnóstico sería más un abdomen agudo. ¿Por qué? Puede ser una diverticulitis o alguna infección que presenta a nivel de fosa ilíaca derecha. Otro caso. Entonces, tenemos un paciente de 9 años, paciente pediátrico, con antecedentes patológicos conocidos que acude traído por la madre con historia de dolor abdominal del bigastre, asociado a vómitos en 6 ocasiones. El día jueves, motivo por el cual traer al cuarto de urgencias, donde le dan manejo como un cuadro viral y le dan regreso. Estando en casa, los dolores continúan intensificándose en horas de la madrugada del día viernes, lo que deciden traerlo nuevamente. Entonces, el examen físico, sus signos vitales tienen una frecuencia 90, respiratorio 20, una saturación de oxígeno 99%, está consciente, euneico. ¿Qué quiere decir eso? Si yo le pongo ese examen, ¿qué es euneico? Exacto, respiración normal. Cardiopulmonar, ruidos cardioclínicos, isótoní, ruidos agregados. O sea, normal. Los pulmones igual pueden entrar de aire y salida sin ruidos agregados. Abdomen con defensa y rebote. O sea, ¿qué presenta dolor abdominal? A la palpación. Genitourinario, estrófico sin lesiones, o sea, normal. Y neurológico, un Glasgow de 15 sobre 15. Igual neurológicamente normal. Entonces, en el laboratorio, ¿qué me llama la atención? Glóbulo blanco de 27.029. Diego, ¿le llama la atención los glóbulos blancos? ¿Por qué estaría ahí? Tiene un glóbulo blanco de 27.000. Así te lo vamos a reportar la verdad. Frente, ¿cómo llamas esto? Ajá. ¿Está normal? ¿Qué está? Elevado. Esto sería una leucocitosis. Y los neutrófilos están en 87.5. Entonces, ¿perdón? ¿Qué tiene? Elevado. ¿Cómo se llama esto? Neutrofilia. La hemoglobina está de 12.6, ¿está normal? No, 12.6. Para dentro, depende de los 12.6. Hematocrito lo mismo. Y las plaquetas están en 378.000. Igual están dentro de lo normal. Luego, el examen de orina no es patológico. Entonces, Diego, aquí, ¿qué diagnóstico le podría dar a este paciente? Dolor abdominal, al examen físico, dolor a la palpación en el abdomen y tiene una leucocitosis igualmente con una neutrofilia. ¿De qué vas a sospechar? Que hay un proceso inflamatorio en el abdomen, que posiblemente esté yendo también a una apendicitis. Blanca. Paciente de 9 años desde Costa Rica, el cuerpo soporta dolor abdominal de un año de evolución, la anamnesis. ¿Sabe lo que es anamnesis? Es cuando vos entrevistas al paciente y verificas todos sus datos personales, patológicos, hereditarios, todo eso es anamnesis, parte del examen físico. Entonces, ¿qué se demostró ahí? Deficiencia de los hábitos de higiene. Al examen físico se revela dolor de fosa ilíaca derecha sin masas palpables. En el hemograma tiene una hemoglobina 10.6 gramos de cilindro, leucocitos de 17.800 con eosinófilos del 28%.
Ahora, parásito. Esos gusanos ¿está larguísimos bien? de 15 metros. Blanca, está normal de la vida. Y está con Está bien. en triángulo Leucocitos están elevados. gigantesca. Es una leucocitos. Y ahora los eosinófilos están normales. Mi tía es veterinaria. ¿Cuánto es normal? Aquí estamos centrados en valores en porcentaje. No absoluto. Sí, no, acá. De 1 a 3%. Aquí está 28%. Estaría elevado. ¿Esto que cómo se Sale compra? del parto de león. ¿Y cuándo es eosinofilia? ¿En qué tipo de patología se presenta la eosinofilia? Pero estaba normal, ¿verdad? Y así, o sea, cuando llegó En las abajo de parasitosis. Entonces, puta este vuelta. paciente, por los antecedentes de malos hábitos de higiene, deficientes, y una eosinofilia, No sé cómo he hecho, pero de repente. posiblemente esté con una parasitosis. Y aparte tiene leucocitosis anemia. Entonces, todo eso me orienta de que este paciente puede tener una parasitosis. ¿Ya? En parasitología, ¿ya ha llevado exámenes complementarios? No. ¿Qué examen complementario le pedí a este paciente? Si vos con el hemograma estás sospechando. ¿Cómo parasitológico? ¿Simple o serial? Sería. Serial. Entonces, para hacer un diagnóstico, como verán, el hemograma siempre te va a orientar a pedir otros laboratorios. ¿Ya? Entonces, con esto yo estoy sospecho de una parasitosis por la eosinofilia. Por lo tanto, luego tendré que pedir un otro parasitológico serial. Bueno, esto, el examen práctico, bueno, hacer casos clínicos. Porque se lo tiene que analizar. Si usted sabe los conceptos, eosinofilia, eosinopenia, leucocitosis, entonces, no se lo va a perder. Sobre todo va a ser basado en el laboratorio. Pero con los antecedentes más o menos van a poder llegar a un diagnóstico, ¿no? Es que los laboratorios te orientan, no te dan un diagnóstico definitivo. Hay muchos médicos que se equivocan directamente con un laboratorio y te quieren dar un diagnóstico definitivo. Te dan orientación, pero vos no te todo por la clínica, tienes que seguir. ¿Qué pasaría si yo tuviera un paciente que en vez de tener neutrofilia tiene neutropenia? Estaría con neutrófilos ponerle del 40% y presenta dolor abdominal, fiebre. Entonces no bombero, porque ese dolor no es una apendicitis. Te puede dar. ¿Por qué? En la fase aguda, entonces, si hay una inflamación, hay una infección, la médula ósea está produciendo gran cantidad de neutrofilos para el proceso inflamatorio que se está produciendo. Pero si pasan varios días, se comienza a agotar la producción de neutrófilos. ¿Qué pasa? Comienza a caer. Entonces, va a haber un momento que estamos entrando en una neutropenia. El valor relativo de neutrófilos cae. Y seguramente hay una peritonitis y el abdomen está lleno de pus por la muerte de los neutrófilos. Entonces, el paciente ya posiblemente está entrando en una sepsis. Entonces, siempre los laboratorios nos orientan hacia un diagnóstico. Bueno, entonces vamos a continuar con lo que es el capítulo de inmunidad
Ustedes seguro que ya lo vieron el año pasado, el tejido linfoide en histología. Entonces, como vemos aquí, hay dos tipos de inmunidad. Tenemos la inmunidad innata y la inmunidad adaptativa. ¿Qué vamos a decir de la inmunidad? Que es un proceso de defensa contra los agentes externos, como ser bacterias, virus, hongos, los cuales nos va a producir una reacción antígeno-anticuerpo. Entonces, la inmunidad innata es con la inmunidad que nosotros nacemos. Entonces, vamos a tener aquí las barreras físicas, como ser piel y mucosas, que es una inmunidad innata, las defensas químicas, el pH bajo, el pH que encontramos en el estómago, también es una inmunidad innata, sustancias secretoras, como ser tiosinato, lisocinas, interferones, las tiosicinas que se encuentran a nivel de la saliva, y las células, como vemos en el dibujo, tenemos macrófagos, linfocitos, mastocitos, basófilos, con todas esas células nosotros nacemos. Ahora, la inmunidad adquirida, para que se produzca, tiene que haber una reacción antígeno-anticuerpo, donde los que son involucrados aquí son los linfocitos. Entonces, estos linfocitos van a ser sensibilizados contra un antígeno específico. Por eso aquí tenemos una inmunidad específica humoral que está dada por los linfocitos B, y la inmunidad específica celular, la cual está dada por los linfocitos P. Entonces, si hablamos de inmunidad, como vemos aquí, está involucrado, por ejemplo, el timo. ¿Qué linfocitos se sensibilizan aquí en el timo? Los linfocitos T. Entonces, el timo se produce aquí, es donde los linfocitos maduros, los linfocitos T maduran y se vuelven específicos para algún tipo de antígeno. Estos linfocitos luego van a pasar a la linfa, ganglios linfáticos, vuelven a la linfa y posteriormente pasan a la circulación sanguínea. Entonces, para que se produzca la sensibilización de los linfocitos, tanto B, T, estos se encuentran presentes, por ejemplo, en el tejido linfático difuso. ¿Dónde se encuentra el tejido linfático difuso? ¿En qué parte del cuerpo? ¿En qué órganos? ¿Listo? En el vaso se encuentran ganglios. No, perdón. No son ganglios. Son folículos linfoides. El tejido linfático difuso se encuentra a nivel de gastrointestinal. Entonces, ahí va a ser donde se va a producir el primer contacto de los linfocitos con los antígenos. Y igualmente tenemos los folículos linfoides. Tenemos aquí, ¿dónde encontramos folículos linfoides? Ya digo, vaso, ¿dónde más? No, tiroides no. ¿Dónde más encontramos folículos linfoides? ¿Ah? Que son los que entran en primer contacto, por eso se produce inflamación. Cuando estás resfriado o hay una bacteria en la vía aérea superior, ¿qué es lo que se inflama? Las amígdalas. Entonces, son los que entran en contacto con los, por ejemplo, las bacterias, el virus que te va a producir una amigdalitis. ¿Por qué? Porque tiene folículos linfoides. ¿Dónde más hay folículos linfoides? También está. ¿Dónde más? En el intestino. El órgano que se inflama. Si te lleva a cirugía. Apéndice.
también tienen ciclos linfoides. Entonces, cuando los antígenos están en contacto con el tejido linfoide difuso o los folículos linfoides, ahí se produce la sensibilización de los linfocitos B y T. Luego estos van hacia los ganglios linfáticos y ahí se produce la maduración y sensibilización de los linfocitos. ¿Ya? Y estos se vuelven específicos para ese tipo de antígeno. Y nuevamente vuelven al órgano donde se ha producido el contacto para entrar en reacción con ese antígeno. ¿Ya? Entonces, primero se tiene que producir una sensibilización. Es por eso que cuando hay una infección en la vía aérea superior, ¿qué pasa? Puede haber infartación de los ganglios linfáticos. Infartación quiere decir inflamación. ¿Por qué? Porque esos linfocitos T y B de las amígdalas han ido hacia los ganglios que se encuentran a nivel del cuello, por ejemplo, y ahí se ha producido una sensibilización. Es por eso que los ganglios aumentan de tamaño. Y nuevamente los linfocitos sensibilizados vuelven hacia el tejido linfoide de la amígdala, ¿ya? Para producir una reacción antígeno-anticuerpo. ¿Ya? Y se produce igualmente la inflamación de la amígdala. ¿Ya? Entonces, el primer contacto, ¿dónde se va a dar? En tejido linfático difuso y en los nódulos linfáticos. De ahí van a viajar hacia los ganglios linfáticos, donde ahí van a madurar, van a proliferar y se van a volver específicos para ese tipo de antígeno. Y posteriormente vuelven al tejido donde se produce el contacto, ya para producir la reacción antígeno-anticuerpo. Entonces, es más o menos un resumen de cómo se produce la inmunidad de los linfocitos B y T. Entonces, como dijimos, la inmunidad adquirida la vamos a dividir en una respuesta celular y una respuesta humoral. Para que se produzca una inmunidad de tipo celular, el linfocito, ¿qué linfocito va a estar involucrado en el T o B? La inmunidad celular. El T. Entonces, para que el linfocito T entre en contacto con el antígeno, ya sea una bacteria, un virus o un hongo, tiene que ser presentado este antígeno por un macrófago. Entonces, este macrófago va a fagocitar este antígeno y va a producir la interleucina 1, la cual provoca que el linfocito T aumente de tamaño. Y posteriormente, este macrófago lo va a presentar al linfocito T para que éste elimine a este antígeno mediante una reacción antígeno-anticuerpo. En cambio, si se produce una respuesta humoral o inmunidad de tipo humoral, ¿qué linfocitos va a estar involucrado, Pascual? B. ¿Cuál? ¿Qué linfocitos hay? B. Entonces aquí los involucrados son los linfocitos B. ¿Ya? Entonces, cuando son activados los linfocitos B, estos, ¿qué van a producir? Van a producir anticuerpos. Pero estos linfocitos B, cuando son sensibilizados, primero van a formar linfoblastos, luego van a formar plasmoblastos, para luego dar lugar a las células plasmáticas. Y las células plasmáticas van a ser las que van a producir las inmunoglobulinas.
¿Qué inmunoglobulinas conocemos, Camila? La D, A, ya. Entonces, todas son estas inmunoglobulinas, las cuales también son llamados anticuerpos, tienen un peso molecular entre 160.000 a 970.000 y corresponden al 20% de las proteínas plasmáticas. La más abundante es la inmunoglobulina G en un 75%. Luego le sigue la inmunoglobulina M. También encontramos a la inmunoglobulina A, que se encuentra en la leche, y la inmunoglobulina E, la cual se produce durante las alergias. Entonces, estos linfocitos B sensibilizados que me va a dar linfoblastos, estos linfoblastos pueden dar nuevas células plasmáticas o igualmente me va a dar linfocitos B sensibilizados, los cuales van a actuar en una segunda reacción, pero con más fuerza. ¿Cómo lo hacen? Produciendo anticuerpos que son las inmunoglobulinas. Entonces aquí tengo la estructura de un anticuerpo. ¿Ya? ¿Cómo está formado un anticuerpo? Está formado por dos cadenas. Una cadena pesada, que vemos aquí, que va a formar los brazos, y unida a una cadena ligera, unida por un puente de disulfuro. Entonces, eso van a formar los brazos de una Y. Y el tronco de la Y está formado por la cadena pesada. ¿Ya? Entonces, este tronco de la Y yo lo conozco como la porción constante o región constante. Y la porción o región variable está formado tanto por las cadenas ligeras como las cadenas pesadas, como vemos aquí. ¿Ya? Entonces, aquí en la región variable es donde se va a producir la unión antígeno-anticuerpo. ¿Ya? Entonces, ¿por qué es importante saber esto? Porque gracias a esto se va a producir la especificidad del anticuerpo. ¿Qué quiere decir la especificidad del anticuerpo? Cuando el anticuerpo, que es la proteína extraña, que puede ser de una bacteria, de un virus o un hongo, se une a esta región o porción variable, este anticuerpo va a ser específico para ese tipo de antígeno. ¿Ya? Entonces, siempre va a ser específico para ese tipo de antígeno cuando se une a la porción variable. Por lo tanto, se va a dar la especificidad del anticuerpo. ¿Cómo la vamos a dividir aquí? La vamos a dividir en un ataque directo y un complejo de complemento. Entonces, en el ataque directo, ¿qué se va a producir? Una aglutinación, una precipitación, una neutralización y una lisis. ¿Cómo se da la aglutinación? Es cuando se juntan los anticuerpos, como vemos aquí en el dibujo, para reaccionar contra un antígeno específico. Aparte de la aglutinación, los antígenos se unen a los brazos de la Y se pueden unir dos antígenos, como vemos aquí, a los brazos de la Y. A esto lo llamamos aglutinación. Luego se da la precipitación. Esto es cuando presentan los antígenos una característica soluble y los vuelven insolubles. A eso llamamos precipitación. Luego se va a dar la neutralización. Es cuando los anticuerpos neutralizan las toxinas
de los antígenos. Y por último se da la lisis. ¿Dónde la lisis? Es cuando se produce la destrucción de las membranas celulares de estos antígenos. Entonces, todo esto es un ataque directo. Luego tenemos el complejo del complemento. Entonces, aquí están involucradas proteínas, las cuales se encuentran intermezcladas con precursores enzimáticos. Estos precursores enzimáticos son en número de 11. Tenemos C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9, B y D. Estos precursores enzimáticos son en número de 11, los cuales se encuentran mezclados con estas proteínas del complemento, que son en número de 20. Entonces, cuando hay una reacción antígeno-anticuerpo por el tipo del complemento, se va a producir primeramente la ozonización y fagocitosis. Entonces, aquí se va a producir una reacción antígeno-anticuerpo y se va a activar el C3b. Entonces, aquí ¿qué va a pasar? Que el antígeno va a ser rodeado por los anticuerpos y posteriormente se va a producir la fagocitosis de este antígeno. Luego se va a producir la lisis. Aquí se va a activar el C5b y se va a producir la destrucción de la membrana celular, por ejemplo, del virus. Igualmente se va a producir una aglutinación donde los anticuerpos rodean y se aglutinan con un antígeno específico. También se produce la neutralización de los virus, neutralizan las toxinas de los virus. También se va a producir una quimiotaxis. Para que se produzca la quimiotaxis, se tiene que activar el C5a y mediante esta quimiotaxis va a atraer neutrófilos y macrófagos. Y también se produce la activación de los basófilos y mastocitos. Para esto se tiene que activar C5, B6, B7, B8, B9. Cuando se produce la activación de todo esto, produce la destrucción de los basófilos y mastocitos. ¿Por qué? ¿Qué contienen los basófilos y mastocitos? Histamina. ¿Y qué produce la histamina, Adriana? Pero ya es más específico. ¿Qué produce la histamina? ¿Está bien? Se destruye el basófilo y el mastocito. ¿Qué produce la histamina? Sí, está bien, pero más específico, porque es simplemente específicamente, ¿qué produce la histamina? No. Quimiotaxis está hecho aquí por C5a. ¿Qué produce la histamina? Para que se produzca la inflamación, ¿qué es lo primero que tiene que pasar? ¿Qué es el primer proceso de la inflamación? Vasodilatación. Lo primero que produce es vasodilatación. ¿Qué más cuando se destruyen basófilos y mastocitos? ¿Qué más aparte de histamina? ¿Qué más sale? Radicina. Sí, pero en menor cantidad. En mayor cantidad de histamina. Luego, ¿qué le sigue? ¿Qué sería? Es un anticoagulante. ¿Qué hace que la sangre no se coagule en el sitio de inflamación? Es por eso cuando hay un proceso inflamatorio y usted pincha y drena, sale sangre sin coagular. Es por eso. ¿Qué pierden los mastocitos y los basófilos? Heparina. Igualmente tienen heparina. ¿Ya? Entonces, todo esto gracias a
C5, B6, B7, B8 y B9. Esto es como que llamamos el complejo de complemento, que es una vía clásica de la inflamación. ¿Ya? Bueno, esto es un pequeño resumen. Hay libros de inmunidad donde se describe todo este proceso. ¿Ya? Esto solo es un resumen más o menos para que ustedes se ubiquen cómo se produce esto. ¿Ya? Tanto por ataque directo como por complejo y complemento. Igualmente existe una vía alterna, ¿ya?, que se llama la vía de Properdina. ¿Ya? Como vemos aquí en el dibujo, tengo la vía clásica, que es el complemento, que la describimos anteriormente, y aquí tengo la vía alterna de Properdina, que se manifiesta desde C3 del complemento, de C3 hasta D y D. Entonces aquí se da un proceso de cascada, o sea, va C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9, C y D. Entonces es un proceso que se produce cuando hay una reacción antígeno-anticuerpo en cascada. ¿Ya? Y a esto le llamo la vía alterna o la vía de Properdina. Igualmente se produce cuando hay una reacción antígeno-anticuerpo. Ahora, ya hemos visto lo que son los anticuerpos o inmunoglobulinas. Ahora vamos a ver lo que corresponde a inmunidad celular. Entonces, como dijimos, ¿dónde se van a sensibilizar los linfocitos T? En el timo. ¿Ya? Entonces, en el timo y en los ganglios linfáticos es donde maduran, proliferan y se sensibilizan para un tipo específico de antígeno. Por ejemplo, si un linfocito T se ha sensibilizado para poner un estreptococo específico, ese linfocito T no va a atacar a un estafilococo, se vuelve específico para el estreptococo. Así es como funciona esto. Entonces, cuando se ha procedido la sensibilización en el timo y en los ganglios linfáticos, entonces vamos a tener los linfocitos T que van a atacar directamente a ese antígeno y se produce la reacción antígeno-anticuerpo. Eso sería una reacción primaria. Igualmente, esos linfocitos T se pueden quedar sensibilizados y no atacar al antígeno, sino cuando nuevamente ingresa ese antígeno, recién atacan y lo hacen con más fuerza. A eso llamamos una reacción secundaria. Entonces, estos linfocitos que se han activado pueden ser linfocitos T cooperadores o auxiliares, linfocitos T citotóxicos y los linfocitos T supresores. Esos son los tres tipos de linfocitos que hay. Los linfocitos T cooperadores o auxiliares, que son conocidos también como linfocitos T CD4. Entonces, estos linfocitos T cooperadores son los encargados de presentar a los antígenos a los linfocitos a estos linfocitos citotóxicos o a los linfocitos natural killer o linfocitos asesinos y a los linfocitos T supresores. Entonces, es la función de los linfocitos T cooperadores CD4 presentar tanto los antígenos a los linfocitos B como a los linfocitos T citotóxicos o asesinos. Entonces, ellos son presentadores. ¿Ya? Entonces, para que se produzca esto, ellos lo hacen mediante las linfocinas. Estas linfocinas que se estudian como las interleucinas. Tenemos interleucinas 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Ya? Por ejemplo, la interleucina 2, cuando se produce por el linfocito T cooperador, va
activar a los linfocitos T supresores y a los linfocitos T citotóxicos. ¿Cuándo se activan? Bueno, se producen las interleucinas 4, 5 y 6. Estos van a activar a los linfocitos B. Entonces, la función de estos linfocitos T cooperadores es la activación de los linfocitos T supresores y citotóxicos. Igualmente produce la activación de los linfocitos B melanina. Cuando se activan los linfocitos B, ¿en qué se van a transformar? No, pero antes de eso. De linfocitos B, ¿a qué van? Linfoblastos, luego plasmoblastos, y luego células plasmáticas. Y las células plasmáticas van a ser las que van a producir los anticuerpos. Igualmente van a producir el factor estimulante de granulocitos y monocitos para que se produzca la quimiotaxis o atracción de los macrófagos. Entonces, esas son las funciones de los linfocitos cooperadores auxiliares o también conocidos como linfocitos de CD4. Ahora, cuando hay, por ejemplo, en el SIDA, cuando hay el SIDA, inmunodeficiencia adquirida, estos son los linfocitos que son afectados. ¿Ya? Entonces, destruyen a los linfocitos cooperadores. Por lo tanto, es por eso que no se produce la activación ni de los linfocitos B ni de los linfocitos T. Por lo tanto, las bacterias y hongos, pero los virus y los hongos tienen vía libre para producir las infecciones. Es por eso que la persona muere porque es invadida por bacterias, virus, hongos, y no se produce la activación tanto de los linfocitos B como de los linfocitos T. Igual, encontré esto en otro libro que me habla de los linfocitos TCD4, o sea, los cooperadores, y ellos lo diferencian en linfocitos TH1, TH2, los cuales, igual hasta TH17. ¿Ya? Entonces, aquí me muestran cómo producen interferón y interleucina 2, la cual va a activar a los macrófagos. Los linfocitos TH2 van a producir interleucinas de la 4 hasta la 13 para activar eosinófilos, mastocitos y linfocitos B. Y los linfocitos TH17 producen interleucinas de la 17 a la 22 para la activación de los neutrófilos. Entonces, esto de la inmunidad es un capítulo aparte. Yo diría una materia aparte, creo que llevan inmunidad en ese año ustedes. Si no me equivoco. ¿Está en eso? 17. ¿O cuarto? Porque nosotros años solo llevamos un capítulo. Ustedes ya lo van a llevar con materia y bueno, esto es un pequeño resumen para que más o menos se ubiquen y vean las funciones que tienen y lo que se va a producir. Entonces, resumiendo, ¿cuál es la función de los linfocitos T cooperadores, Camila López? ¿Cuál es su función? ¿Pero? ¿Qué es? ¿Cuál sería su función? Resumiendo todo esto. ¿Qué hace? ¿Qué hace? Estas son sus funciones. Esto y esto. ¿Cuál sería su función? Las linfocinas. Las 2 y 3 activan a Las linfocinas son interleucinas. Rocío, ¿cuál sería la función de los linfocitos cooperadores? En sí sería de activar las otras células, las supresoras, los linfocitos B. La función sería activar a los linfocitos T supresores y citotóxicos. ¿Mediante qué?
También la ve. Las interleucinas. Y actualmente, ¿qué más activa? Los linfocitos B, igual mediante las interleucinas. Entonces, esto es dinámico. Se sigue haciendo investigaciones. Cada vez se identifican más interleucinas. ¿Pero cuál es la función de las interleucinas? Activar tanto los linfocitos T como los Las linfocinas son linfocitos interleucinas. B. Ahora tengo también a los linfocitos T citotóxicos, también conocidos como natural killer o asesinos. ¿Ya? Estos linfocitos T citotóxicos, entonces, para actuar, necesitan la presentación del antígeno mediante un macrófago. El macrófago fagocita y le presenta este linfocito T citotóxico para que este va a secretar las perforinas, como vemos aquí. Estas perforinas perforan la membrana celular de esta célula, ¿ya? Y hacen que entre líquido de extracelular dentro de esta célula, que es conocida como antígeno. Entonces la célula se llena de líquido y se hincha. Luego se producen enzimas proteolíticas, como tenemos aquí, a ver, las granzinas, las cuales van a producir la fragmentación y destrucción de esta célula. Entonces, para que se produzca todo esto, este linfocito citotóxico tiene que reconocer los antígenos de superficie que se presentan en la membrana celular de este antígeno. Entonces, una vez que es reconocido, decía por las inmunoglobulinas, como vemos aquí la IgG, entonces ahí se produce la reacción antígeno-anticuerpo para la producción ya sea de las perforinas y las enzimas proteolíticas. Ahora, estos linfocitos T citotóxicos son los que actúan sobre todo contra las células del cáncer. Igualmente, estos linfocitos T citotóxicos actúan cuando hay células de trasplante, reconocen a las células de trasplante y van contra ellas. Entonces, van a producir la destrucción de las células de trasplante. Es por eso que una persona, cuando recibe, por ejemplo, un trasplante renal, que es lo más común, necesita tomar inmunosupresores. ¿Para qué? Para que estos linfocitos T citotóxicos no produzcan destrucción de las células de trasplante. Es por eso que las personas con trasplante son personas inmunodeprimidas. Entonces, va a estar disminuido la cantidad de estos linfocitos citotóxicos y pueden enfermar fácilmente, porque estos linfocitos citotóxicos no van a actuar de la forma correcta. Entonces, sobre todo se activan estos linfocitos T contra las células cancerosas y las células de trasplante. Luego tenemos los linfocitos T supresores. Como dice su nombre, suprimen la actividad de los linfocitos T cooperadores de los linfocitos T citotóxicos o natural killer. Entonces, estos linfocitos T supresores son los que producen una armonía en el sistema inmunitario. O sea, tienen una función reguladora de los linfocitos T citotóxicos y cooperadores. Entonces, ¿qué voy a decir que es una tolerancia del sistema de inmunidad adquirida? Esta tolerancia está dada por los linfocitos T supresores para que los linfocitos tanto cooperadores, que son los CD4, y los citotóxicos, que son los CD8, no actúen contra nuestras propias células y no produzcan la destrucción de nuestras propias células, no desconozcan a nuestras células. Todo gracias a esto, a los linfocitos T supresores. Pero a veces no pasa esto. ¿Y qué se produciría, Adrián? Cuando las células, los linfocitos T citotóxicos y cooperadores desconocen
a una célula de nuestro cuerpo. ¿Qué tipo de enfermedad? Hay enfermedades autoinmunes. Entonces, cuando no se produce esta tolerancia del sistema de inmunidad adquirida, se producen las enfermedades autoinmunes. Tenemos varias. Por ejemplo, tengo aquí la fiebre reumática. Esta fiebre reumática, la cual es producida cuando el estreptococo hemolítico invade las amígdalas, ¿ya? Y produce una reacción antígeno-anticuerpo. Entonces, en la sangre se van a producir inmunoglobulinas que lleven, y estas inmunoglobulinas van a producir un proceso inflamatorio a nivel de las articulaciones. Igualmente, van a actuar a nivel de las válvulas cardíacas, como ser la mitral y la aórtica. Es por eso que se puede producir una estenosis de las válvulas, ¿no? Todo esto lo conocemos como la fiebre reumática. Años antes, como no había antibióticos, entonces dejamos libre que se produzca esta amigdalitis por estreptococo hemolítico. Se producía la producción de inmunoglobulinas, y estas inmunoglobulinas afectaban las válvulas y producían una estenosis. ¿Qué quiere decir una estenosis? Las válvulas se ponían rígidas. Entonces, al estar rígidas, aumentaban la presión a nivel de la aurícula izquierda. Posteriormente se producía una insuficiencia cardíaca. Entonces, todo esto por la fiebre reumática. Igualmente, podían producir, como vemos aquí, la deformidad de las articulaciones. Entonces, la fiebre reumática, por eso es considerada como una enfermedad autoinmune. ¿Qué más? La glomerulonefritis. Igualmente, esta producía por estreptococo piógenes, igual producía una reacción antígeno-anticuerpo, se producían inmunoglobulinas, las cuales iban a afectar la membrana basal del glomérulo y se afectaba la infiltración y dejaba pasar proteínas, produciendo proteinuria y pasar glóbulos rojos, por lo cual me producía hematuria. ¿Qué es proteinuria? Sí, bueno, necrótico. La hematuria. Entonces, todo esto por la glomerulonefritis producida por el estreptococo pyogenes. Igualmente, se puede producir un lupus eritematoso sistémico, otra enfermedad autoinmune muy común. El lupus, porque se produce una afectación de la piel. Hay un enrojecimiento de la piel por la retinación de glóbulos rojos. Y eritematoso, se producen estas manchas en ala de mariposa. Entonces, todo esto por una reacción antígeno-anticuerpo. Y sistémico, porque afecta a varias células del cuerpo. Puede afectar a nivel de las pleuras, produciendo desgarre pleural, problemas en el corazón, a nivel renal que produce una nefritis, a nivel de articulaciones, artritis. Todo esto por el lupus eritematoso sistémico, que es una enfermedad autoinmune. ¿Qué más? Miastenia gravis. Igual se produce una reacción antígeno-anticuerpo y las inmunoglobulinas atacan a nivel de la placa neuromotora. ¿Qué van a destruir aquí, Pascual? ¿Qué? ¿Por qué se produce aquí la flacidez muscular? Eso ya lo hemos visto por la barra, visto tejido muscular. Aparte, han hecho trabajos, algunos de miastenia gravis. ¿Qué se destruía aquí? Con lo cual el músculo queda flácido. ¿No se produce? ¿Qué pasaba aquí? La conexión muscular. ¿Qué pasa? ¿Qué?
¿Ya? ¿Qué pasaba? Se produce una reacción anticuerpo. Entonces, los anticuerpos actúan a nivel de la hendidura sináptica. ¿Y qué destruyen? ¿Qué? Los receptores de acetilcolina. Y si destruyen los receptores de acetilcolina, ¿qué pasa? No se va a producir la despolarización de la célula muscular, por lo tanto no se va a dar la contracción y la célula y el músculo va a estar en flacidez. Es por eso, como vemos aquí en el dibujo, hay una flacidez primeramente de los músculos de los párpados. Por eso es que el párpado está caído, es una miastenia grave. Igualmente se puede producir una reacción anticuerpo y afectar a la tiroides. Si te produce un hipotiroidismo, tenemos a la enfermedad de Hashimoto. Igualmente me puede producir un hipertiroidismo. Entonces, los anticuerpos, como vemos aquí, van a producir destrucción de la tiroglobulina, que es la T4, porque está baja. En cambio, el hipertiroidismo produce anticuerpos que van contra la TSH, por eso está baja. Entonces, esto se va a traducir en una inflamación de la tiroides. Dígame. Una consulta, en la anterior caso de la miastenia grave, ¿puede estar causada por modificación de las hormonas? Por eso pero no es sería intoxicación por dos jurados. Pero también causa que no haya buena conexión receptores, ¿verdad? ¿Desde colina? ¿O no? Sí. Ah, ya. Gracias. Pero ya que se tocó el tema, ¿qué pasa ahí en los jurados? ¿Qué se produce más? ¿Por qué se mueve ahí? Por parálisis de los músculos respiratorios. ¿Qué hacen? Los órganos musculares. Inhibe la acetilcolinesterasa. ¿Cuál es la función de la acetilcolinesterasa? Sí, exacto. Entonces, igualmente se va a producir la trombocitopenia. ¿Qué es la trombocitopenia, Luciana? ¿Qué es la trombocitopenia? Entonces, cuando el punto de la plaqueta está bajo, ¿por qué? Porque se ha producido una reacción activa en el cuerpo y ha disminuido el número de plaquetas. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se traduce esto? Por petequias púrpuras. Entonces, la sangre no coagula y se forman púrpuras y petequias. Esto se llama trombocitopenia inmunitaria. Por último, vemos las vacunas. Entonces, las vacunas se han utilizado para producir la sensibilización y producir una reacción antígeno-anticuerpo. ¿Ya? Entonces, tenemos dos tipos de vacunas. Las unas son las atenuadas y las otras son las inactivas. Las atenuadas se caracterizan porque se utilizan antígenos de la membrana celular de los virus, de las bacterias, y te produce una inmunidad a larga data o una inmunidad para toda la vida. Es por eso que se han producido vacunas atenuadas para la tuberculosis, por ejemplo, que es una sola vacuna que se coloca para toda la vida. Igualmente se han producido vacunas atenuadas como sarampión, rubéola, parotiditis, varicela, rotavirus, fiebre amarilla y gripe. Es por eso que cuando te colocan una vacuna atenuada, esta inmunidad te puede durar para toda la vida. En cambio, si utilizas vacunas inactivas, esto quiere decir que
la bacteria, el virus, ha sido cultivado de tal manera que queda inactivo. ¿Ya? Entonces, se inyecta este virus para que te produzca una reacción antígeno-anticuerpo en menor intensidad. Entonces, aquí se van a producir anticuerpos específicos para la enfermedad, por ejemplo, para el polio, para la rabia, el cólera, ¿qué más tenemos? Para los neumococos, meningococos, lo que nos producen las famosas meningitis, para el tétanos, para la difteria y los meningococos. Es por eso que aquí necesitas por lo menos una vacuna una vez al año. Por ejemplo, la influenza es una vacuna inactiva que te va a producir anticuerpos, pero esos anticuerpos tienen una duración más o menos de un año. Por eso es que te tienen que vacunar para la influenza una vez al año. Para el COVID, igualmente se producían vacunas inactivas. Entonces, es por eso que nos vacunaban cada 3 meses, cada 6 meses. ¿Por qué? Porque son vacunas inactivadas que siguen en estudio. Entonces, resumiendo todo esto, las atenuadas, ¿qué te van a producir? ¿Antígenos o anticuerpos? Para que te produzca una inmunidad a larga edad, para toda la vida. No, antígenos. Es por eso que puede ser una vacuna para toda la vida. En cambio, las anticuerpos sacamos videos por ahí y los comía. Determinadas, después que tienen que vacunar por lo menos una vez al año. Nuevamente, si hay una herida contaminada, te tienen que vacunar para nuevamente. ¿Por qué? Porque es una vacuna inactivada. Recibes vacunas meses, 3 meses, 6 meses para prevenir tétanos. Igualmente, en las mujeres embarazadas, sí o sí, igualmente tienen que recibir vacunas para tétanos. Nuevamente, aunque hayan sido vacunadas en la niñez. Bueno, esto es todo sobre inmunidad. En resumen, sobre todo lo que es inmunidad.